voy súper enamorada de este primer día y eh, que la frialdad de esta tecnología no venga para nosotros, sino que realmente nos permite interactuar como profesionales, ir de la mano con ustedes para generar nuevos aprendizajes. De verdad que me voy muy, muy complacida con este primer día. Excelente, la verdad. Bueno, Gracias. yo resumo algo muy similar a lo que dice nuestra querida Jocely. Me voy más motivado de cómo empecé. Ay, qué bien, Entonces, excelente. emocionadísimo, contento, felicitaciones y muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos. Estamos felices de dar inicio en esta nuestra primera certificación como consultor estratégico basada en la metodología científica BIPRO. Les damos una enorme bienvenida desde el equipo de Mide la Felicidad y Business Happiness Services, Oscar Rodríguez, el doctor Andrés García y bueno, bienvenidos. Es un gran inicio poder empezar a compartir y dar esta formación con todos ustedes. Por mi parte, igualmente, pues, primero que todo, saludarlos, el agradecerles por sacar de su tiempo, por estar acá, por confiar en nosotros. A mí es la felicidad y Business Happiness Services por confiar también en mí, porque va a ser la primera vez que vamos a agregar no solo la parte científica a Vipro, pero también vamos a tener conocimientos y sobre todo la aplicación, la práctica de conocimiento neurocientífico y de neuromarketing. Sí, que vamos a hacer algo que vamos a tocar mucho sobre todo en la parte de mis clases, pero que va a ser un catalizador para la herramienta de Wipro y para el consultor que ustedes van a ser el día de mañana. Entonces, espero que esas herramientas les sirvan muchísimo. Sé que se va a complementar muy bien con la herramienta de Wipro y les va a permitir superar esas barreras, tanto personales como tal empresariales, que muchas veces el consultor tiene. Introducción a las neurociencias, ¿sí? Antes de hacer esta introducción, de mostrar los fundamentos, ¿sí? Porque es importante entender esto para las futuras clases, sobre todo las que van a tener conmigo, sobre el tema de neurociencias y neuromarketing aplicado a todo el tema de negocios, a la metodología Wipro y en general. ¿Listo? Vamos a hacer una pequeña actividad. No, esto va a ser una charla en la que ustedes claramente van a mostrar los conocimientos previos que tienen, sus puntos de vista, van a aplicar lo que digamos por ejemplo, en términos míos de neurociencia y neuromarketing, a su vida como tal, a sus negocios, a lo que necesitan, al modelo Vipro, ¿sí? Entonces, todo esto se basa en un ambiente confidencial y cercano, en el que ustedes van a poder hablar tranquilamente, van a poder opinar, refutar, pero la idea es que como así, cercanos, como amigos, ¿sí? Cuando a ti te invitan a un café, tú automáticamente te relajas. Tú sabes que vas a ir, vas a charlar, vas a contar lo que tú sabes, vas a recibir retroalimentación. Esa es la idea, que no consideren esto como tengo una clase y no me preparé y qué hago. No, prepararse sí, claramente, pero entender de qué es eso, una charla para intercambiar conocimientos. ¿Listo? Entonces, esa es la metodología. Ojalá siempre tengan un café para estar bien activos durante las clases y precisamente para este tema de cercanía cultural. Ahora sí, vamos a hacer una actividad que se llama asociación creativa. Les quise poner este de Insert Coin porque yo creo que, imagino que ustedes, ojalá, no sé, después me dirán, jugaron videojuegos en los donde tenían que ir al lugar, poner la monedita, jugar el Pac-Man, jugar los diferentes marcianos, que bueno, toda esa parte. Entonces, que aparezca esto automáticamente para el cerebro es jugar. Si no lo relaciona como con un aprendizaje tedioso, difícil, no, se relaja, libera endorfinas y entiende que es un juego, ¿sí? ¿Cuál va a ser el juego? Asociación creativa. Por favor, continuemos. Esta imagen simplemente es para acompañar, para refrescar, para sentirnos ya inmerso en este mundo. Quiero que ahora nos sumerjamos al mundo del juego porque vamos a hacer una actividad de activación neuronal. No simplemente, ya hicimos el icebreaker para conocernos mejor de una manera diferente, mucho más interactiva. Ahora vamos a activar nuestras neuronas para que nuestro cerebro es como la activación neuronal para los que hacen ejercicio es como calentar, ¿sí? Para que el cerebro esté no reacio, sino que esté listo para recibir nueva información, para que esté activo, ágil. Miren, nosotros vamos a decir una palabra que tenga relación con la consultoría, lo que ustedes quieran, si tienen experiencia o no, una palabra, no vamos a decir tortuga porque no tiene ningún sentido, ¿no? Alguna palabra que se relacione con consultoría,
con neurociencias, con marketing, con los temas que vamos a tocar en esta certificación. La otra persona va a tomar la última letra y va a decir otra palabra relacionada a esto. La idea es que sea rápido, que sea una activación, que encuentren esto y la dice. Perfecto. Listo. Toca que Entonces, abramos el vamos micrófono para a... contestar y no perder segundos. Exacto, exacto. Micrófonos encendidos porque no, si no, no alcanzamos. La idea es que entre más rápido ustedes respondan es peor para la otra persona porque les hace pensar más, ¿no? Entonces, vamos a comenzar. Comencemos con los estudiantes. Vamos a darles ventaja. ¿Sí? Comencemos entonces con Jocelyn. Comienza. Sí. Palabra. Marketing, John, tu turno. Con la G, gestión. Muy bien. Oscar. Necesidad. Perfecto. decisión. Es que no sé. Acá Diana. Acá Diana. Decisión, notas, notas. Entonces ella dijo notas, seguridad. Avance. Oh, no, no, sorry. Decisión. John. Vamos, vamos, rápido. Dale. John. Innovación. Naturalidad. Dinamismo. Oportunidad. Ah, ya lo dijimos, ya lo Gané, dijimos. Como 3 gané. veces. Eso. Ganó el maestro. Digamos que Oportunidad, decisión, dinamismo. Nos quedamos les en lo mismo. encantó las letras con D, dinamismo. Esto hace que actúen, y les voy a comentar exactamente qué para que los tengamos también muy en cuenta. Entonces, este juego es muy interesante. ¿Por qué? Porque activa diferentes lóbulos y diferentes estructuras cerebrales. Por ejemplo, ¿cuál? Lóbulo frontal. ¿Sí? El córtex frontal. Esta área está involucrada como tal en la toma de decisiones. Y miren, hablando de los juegos, ¿no? Aquí les dejo un artículo, ya comenzamos con artículos científicos que sirven para la vida, esto es para la vida en general, ¿sí? ¿Por qué jugar? ¿Por qué los juegos son importantes? Hay un artículo muy interesante de Simon Kuhn y colaboradores que habla sobre los efectos que tiene el jugar, aquí lo habla sobre todo de juegos de computador, en la estructura y la función cerebral. ¿Qué encontraron ellos? Voy a hablar sobre la parte positiva, claramente. Hay una parte negativa de ser adicto a los videojuegos, de jugar a cada momento. Voy a hablar de la parte positiva, cuando tú puedes controlar el proceso, y es que lo que encontraron es que ellos, aquellos participantes o aquellas personas que tienen este hobby, su función cerebral es mucho más rápida en cuanto a la toma de decisiones, porque en el videojuego, si no tomas la decisión rápido, mueres, ¿sí? No solo una velocidad motriz, que claramente la desarrollan, sino cerebral, sobre todo de proyección a futuro, de planes a futuro. Neurociencias, entonces, parece muy claro, vamos igual a aclararlo. ¿Qué es? Es el estudio del sistema nervioso y cómo éste interpreta, procesa y dicta la respuesta del cuerpo a diferentes estímulos. ¿Qué es un estímulo? Puede ser cualquier cosa, es algo que va a crear en mí alguna reacción, ¿sí? El estímulo de la luz, cuando llega la luz y es enceguecedora, ¿tú qué haces? Tú cierras los ojos. Es un estímulo muy fuerte que hace que no quieras ver porque te fastidia. El estímulo del tacto, el estímulo visual, olfatorio, de todos. Entonces, todos son estímulos que nuestro cerebro procesa y después de ese procesamiento genera acciones, ¿sí? Cubrirse, evadirlo o al contrario, quedarse ahí, es un aroma agradable, por ejemplo. Todos son estímulos que constantemente bombardean nuestro cerebro. Esto lo vamos a hablar mucho más a fondo en neuromarketing y cómo hacer para evitar ese sobreestímulo y cómo hacer para que nuestra marca o lo que vayamos a vender o hacer sobrepase los estímulos que tienen los clientes, porque los clientes tienen estímulos y mensajes y publicidad miles y miles acá al día. Ya conociendo esto, miremos un poco al cerebro. Lo que les digo, la clase de hoy va a ser mucho como si estuvieran en la facultad de medicina. Claramente no es para eso, es para que ustedes tengan un concepto claro, sencillo, sobre las estructuras que posteriormente en estudios científicos aplicados, neurocientíficos, de neuromarketing, aplicados a ventas, aplicados al cliente, aplicados a cómo ser un consultor, sea mucho más fácil digerirlo y que se quede mucho más tiempo en nuestro cerebro, que es el objetivo principal. Y vamos a hablar de diferentes lóbulos. El lóbulo frontal, que es la parte de adelante, el lóbulo parietal a los lados, el occipital, que es la parte de atrás, y el temporal, que está acá. Y una estructura que se llama
la ínsula. Entendiendo esto, podemos continuar con la siguiente parte, que es como tal ya las estructuras mucho más específicas. Continuemos. Que vamos a tocar en estos estudios, en estas clases de neurociencia y neuromarketing que vamos a tener aplicados a Vipro y a todos los productos que podamos tener. Y algo muy importante es el sistema límbico. El sistema límbico está involucrado en varias funciones emocionales y en la formación de la memoria. Aquí en este video pueden ver dónde está ubicado el hipotálamo. Listo. Perfecto. ¿Y qué es el hipotálamo? Pues controla muchas funciones, principalmente temperatura corporal, apetito, sed y ritmo circadiano. Y claramente va a ser el que nos va a ayudar a liberar las hormonas. ¿Listo? Este como tal hipotálamo no va a ser influenciable por lo que vamos a hacer, pero es importante entenderlo porque juega un papel fundamental en esta liberación de hormonas que sí nos va a ayudar en nuestras tácticas que vamos a ver mucho más adelante. Continuemos. Dentro del sistema límbico, que también podemos encontrar? Encontramos una parte que es el hipocampo, esencial para la formación de nuevos recuerdos y está involucrado en el aprendizaje. ¿Sí? Ayuda a convertir la memoria a corto plazo en memoria a largo plazo. Funciona esa parte importantísima. Cómo hacer que nuestro cliente, cómo hacer que la persona con la que estamos hablando, esto que le estamos transmitiendo se quede por mucho más tiempo, que logre trascender, que no simplemente se quede en una reunión que tiene con muchas personas. La amígdala, muy importante, juega un papel crucial en la percepción y respuesta emocional, especialmente en relación con el miedo. Está involucrado también en la formación de recuerdos emocionales. La amígdala es muy importante y es algo muy poderoso y si se activa la amígdala, que generalmente lo hace, y se mantiene activada, ustedes tienen un gran porcentaje de probabilidad de que ese negocio o eso que quieren hacer no se vaya a ganar. ¿Y qué vamos a hablar en las siguientes clases? Vamos a hablar claramente de neuromarketing, neuroventas, neuromanagement y neuroliderazgo. ¿Sí? Neurociencia y marketing. ¿Qué es esto? Simplemente es cómo las neurociencias ayudan a entender cómo los consumidores procesan esta información y, consecuentemente, toman decisiones de compra. ¿Sí? Por ejemplo, se ha demostrado que las emociones juegan un papel crucial en la toma de decisiones, inclusive más a menudo que la lógica o la razón. Nos factamos muchos de ser animales racionales. No, primero sentimos, luego pensamos racionalmente. Entonces, primero tenemos que generar emoción antes de ir con cifras, con datos, no, generar emoción. Después, neurociencia, la parte como tal eh, de neuromanagement, ¿sí? Con decisiones empresariales, con gestión del cambio, cómo esto funciona, cómo puede la neurociencia ofrecer estos insights de cómo los líderes empresariales deben tomar decisiones y cómo pueden mejorar procesos que ya tienen o crear nuevos procesos que sean mucho más efectivos y duraderos en el tiempo. Cuando hablamos de neuroventas, hablamos simplemente de comprender cómo los clientes piensan y sienten. ¿Cómo podemos ayudar a estos vendedores a adaptar el enfoque y a generar técnicas para que el cierre de ventas no sea un proceso tortuoso, sino que tenga la ciencia de tu lado y tengas más probabilidades, todo es un juego de probabilidades de lograr esa venta? Siento que iniciamos con pie derecho, muy motivado. Jocelyn hizo una pregunta muy importante, de hecho pasa mucho, pero Andrés también respondió algo muy, muy puntual y muy interesante, que realmente en ese momento estamos el cliente y yo. Vamos a continuar y vamos a hablar de un tema muy importante que se trabaja en la consultoría y es el brainstorm o la lluvia de ideas. ¿Ustedes les ha pasado o les pasó en el colegio, en la universidad o incluso en el trabajo? A ver, voy a quitar la presentación para verlos, que les decían, vamos a hacer lluvia de ideas. Y uno quedaba en blanco. Bueno, es que, ¡ay, lluvia de ideas! Quedé en blanco. ¿Sí o no? Eso de que todos somos creativos, vamos a hacer, ¿qué se nos ocurre? Silencio total. Y el cerebro a uno le decía, piensa algo bonito, ¿qué voy a hacer? ¿Cierto? ¿No les pasó? Yo era la única.
Siempre se nos ponía en blanco. Cuando uno está con los equipos, y más cuando uno es consultor, que además uno es como la que más sabe, pero es la extraña del grupo. Ahorita Andrés lo decía, estamos en manada, entonces cuando uno llega de consultor, pues por más que uno salude, sea chévere, llegue con el dulce, con el chocolate, uno es la extraña del grupo, uno es quien los ataca. Ellos se sienten como, uy, esta vieja que se va a inventar, este tipo que, no, eso es lo que piensa el cerebro. Entonces vamos a explicar fácilmente esos 7 pasos que debe tener todo brainstorm, ¿listo? Entonces, el primer paso, y lo vamos a hacer con ustedes me van a ayudar, por supuesto. Ese primer paso que vamos a tener es la primera parte de un excelente brainstorm es la definición. Entonces, cuando estamos haciendo una consultoría en una organización, cualquiera que ella sea, de tipo de cultura organizacional, de gestión del cambio, de tecnología, de transformación, lo primero que hay que hacer es una definición. Y lo vamos a hacer con ustedes son los que van a armar la definición. Entonces, necesito que piensen en una palabra que describa ¿qué? El brainstorm, porque lo que estamos hoy trabajando es el brainstorm. Entonces, la idea es que ustedes piensen una palabra, no es una explicación, una palabra. Conectividad. Conectividad, gracias. Para John, brainstorm es conectividad. Jocelyn. Intercambio. Intercambio. Andrés. Profundización. Profundización. Oscar. Se me olvidó. Transformación. Transformación. Listo. Ya tenemos un elemento del brainstorm. Ahora vamos a la ponderación. El quinto paso es la ponderación. La idea es que imaginen que tienen que ponderar las prioridades en los temas que tienen que realizar. ¿Cómo ustedes ustedes priorizan o empiezan a hacer las actividades y, ay, tengo que mandar el correo, ay, tengo que hacer? Entonces, manito arriba o manito abajo, si ustedes priorizan ahí en la función de reacciones. ¿Cuál era el problema del ejercicio? Pues entender que era el brainstorm, por eso cada uno dio una definición. Después viene la parte de organización y es cómo empiezo a establecer esos grupos, esos roles, esas normas, de qué manera yo lo empiezo a trabajar. Por eso era tan importante. La organización es muy importante, así que los que no son tan organizados y estamos siendo consultores, en la consultoría nos toca ser muy organizados. Cuando estamos trabajando en el desarrollo, pues aquí lo que empezamos a tener es esa recopilación, esa revisión de las ideas, pero siempre que hay una revisión de ideas hay que jugar. Los adultos aprenden con andragogía, no con pedagogía. Entonces, cuando les decimos esas frases, vamos a hacer lluvia de ideas, pues nos quedamos bloqueados precisamente porque el cerebro de alguna manera nos está diciendo, uy, ¿en serio? No, tú no eres creativo. Y uno escucha mucho que no es creativo, seguramente ya en otro momento Andrés nos aclarará, pero todos somos enormemente creativos, pero tenemos que entregarles un impulso, siempre algo que nos permita trabajarlo. Esa optimización es esa eliminación de esas ideas similares, duplicadas, temas no negociables, temas en que empecemos a encontrarnos. Por eso ese tema de lo que quisiéramos optimizar, vieron que aquí aparecieron varias, organizar mi closet, entonces ya empezamos a tener convergencias. Si estuviéramos en una consultoría hogareña, ¿por dónde empezaríamos a priorizar qué es el siguiente punto de ponderación? Chicos, o sea, si yo fuera Maricondo, que es la maga y la magia del orden, pues yo les empezaría a decir, venga, arranquemos por el closet. Entonces vamos a trabajar mucho con la experimentación y cuando trabajamos con la experimentación, trabajamos con la medición, porque todas estas metodologías, Agile, Lean Startup, gestión del cambio y diseño organizacional, tienen una medición. Por eso Vipro y esta certificación es la columna vertebral de eso. Vamos a trabajar mucho, por supuesto, con el cambio y la gestión del cambio. Andrés lo comentaba ahora un poco, que el cerebro siempre nos vamos por la misma ruta, a veces siempre tenemos el closet lleno y siempre nos ponemos a ratos la misma camisa, el mismo pantalón y uno por ahí, tengo esta camisa verde, no me la he puesto hace 500 años y no sé por qué caemos en volver ciertas camisas o porque
tenemos una resistencia que nosotros mismos nos hacemos en el cerebro de cambiar porque gastamos más energía, porque es más sencillo, porque ¿para qué se pone? Después viene una incertidumbre y es, ¿será que si me pongo la camisa verde me veré bien? Yo la compré, pero ya eso fue hace un año, ya será que la moda está. Después viene la asimilación cuando me la pongo y digo, ah, no, pues, ve, y se ve más bonita, nueva, ¿no? Sí, no me he engordado, o sí me engordé, pero ve, esta camisa me queda buena a pesar de que me engordé. Y viene después que pasamos de esa asimilación, viene esa transferencia y te empiezo nuevamente a usarla hasta que llego a la integración y realmente ya es muy fácil que yo combine esa camisa verde que no me combinaba antes. Entonces, siempre que hagamos un proceso y vayamos a trabajar con las personas, tengamos en cuenta que las personas les cuesta cambiar y que las personas siempre se quedan queriendo que todo el mundo opine lo mismo. Si va a haber una transformación, yo quiero que todos quieran la transformación. No, no todos van a querer la transformación. Arranquemos por ahí. Nosotros tenemos aquí un tema que estamos asesorando en Monserrate de dos grupos, uno fin de semana y otro 3 semanas. En semana hicimos un grado hermoso, le dijimos a la de marketing, mire, denos unos globos biodegradables, como si estamos en la cima, votamos así en vez de votar el birrete, los globos, que una actividad divina, divina. Y resulta que una, dijo, ay, no, yo no voy a traer el globo, se va para el mar de Bogotá, acá está en carro, está como a 15 horas, entonces un globito que además es biodegradable, creo que no va a llegar al mar ni va a matar los peces. Una persona lo dijo, y por esa persona, entonces la de marketing, cuando ya íbamos ayer al grado de los de semana, no, es que yo no compré los globos porque es que me dijeron que no, la mayoría no le gusta, la mayoría, fíjense cómo hace el cerebro. Entonces, eso es parte de asesorar. Y cuando llegamos a la actividad, todos estaban, y los globos, y no sé qué, y el globo, no, es que el tema biodegradable por una persona. Normalmente el 2,5% de las personas van a estar en contra, así tú hagas el proceso que hagas. Entonces, es importante cómo lo llevamos. ¿Y cómo lo vamos a llevar? Lo vamos a llevar en 4 puntos que lo vamos a trabajar también durante esta certificación y es, uno, vamos a danzar con el sistema. Aquí lo que vamos es a danzar, a bailar. Aquí lo que vamos a hacer, y uno a veces se para y tiene 2 pies izquierdos y no baila, pero ¿cómo lo deja llevar la música? ¿Cómo empezamos a trabajar en ese cambio, en esa flexibilidad? ¿Cómo momentos que antes mucha más gente era reactiva, la vamos subiendo, teniendo en cuenta que siempre va a haber ese 2,5? Entonces en esta gestión del cambio 3,0 vamos a trabajar con planear, cómo planeamos el cambio, cuál es el cambio que queremos hacer, una transformación cultural, queremos generar un impacto en la marca, queremos volvernos top of mind, top of heart, queremos volvernos que los clientes nos recomienden, cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a chequear. Entonces aquí, por ejemplo, entra, cómo empezamos a hacer mediciones, cómo actuamos, qué vamos sacando y cómo nuevamente inicia el ciclo con el plan. Después vamos a ver un ejercicio, este es el ADKAR, es un ejercicio muy bonito donde vamos a trabajar en cuál es la habilidad que tiene mi gente, cuál es el conocimiento que tiene, ese deseo que el cambio se dé, cómo hacemos para que la organización, si los líderes no toman confianza y conciencia, ¿cómo voy yo a decirle a la gente que se transforme si ellos saben que la gente no es boba? ¿Cómo hacemos que mi gente sepa y cómo llevar ese mensaje? Porque si no es creíble, el ejemplo arrastra, y si no es creíble, la gente no lo va a tener. ¿Y cómo empezamos a reforzar? Y en el refuerzo están las capacitaciones. Y fíjense que todo consultor, y no quiero aquí hablar de los consultores, pero los consultores tradicionales los invitan a una consultoría, les echan un cuento de un problema, ustedes los consultores han tomado cursos, no sé, capacitación. Se van acá. Hey, no trabajaron la habilidad, no trabajaron el conocimiento, no trabajaron el deseo, no trabajaron en que la gente tomara conciencia. ¿Cómo van a llegar a la capacitación? Pues van a echar un cuento que va a pasar lo que acabo de decir Andrés, que a los 5 minutos la gente está desconectada diciendo, uy, tengo que ir a hacer tal cosa, uy, me voy de viaje la próxima semana para un evento.
no sirvió. Por más que la gente esté conectada riéndose, pues igual se ríe, pero está pensando y no está entendiendo esa risa y ese tema que está dando. Después viene cómo adaptarnos a todo el proceso. Entonces, como les dije, siempre hay un iniciador. Después vienen otras personas que se paran a bailar con ese iniciador. Hay personas que empiezan tardíamente y al final va a haber un 2,5% que nunca se va a mover. Normalmente arrancamos con un 15, pero al final siempre termina en un valor muy pequeñito que no nos permite trabajar. Y después, en el cuarto punto, trabajamos las 4 I. Es una metodología que habla de cuál es la información que tengo, cuál es la identidad de lo que tengo, cuáles son esos incentivos, cuál es esa infraestructura y cuáles son las instituciones. Todo esto lo vamos a ver, pero la idea es que ustedes tengan esa información en mente en esta introducción. Entonces, para eso vamos a trabajar Lean Change Canvas, el Change Kanban y los Insight Boards y el feedback. Es muy importante. Entonces, básicamente, el Lean Change Kanban vamos a trabajar y aunque ustedes estén virtuales, vamos a trabajar con POSIT, vamos a trabajar en una plataforma de Google que es gratuita, que es Jamboard, donde nosotros todos vamos a poder trabajar como si estuviéramos en el mundo físico con los POSIT, con nuestras ideas y cómo vamos a ir estructurando, cómo vamos a ir llenando este Lean Change Canvas para poder tener ese mapa visual de planificar, estructurar, identificar, encontrar cuáles son los obstáculos que estoy teniendo en el camino, cuáles son las métricas que me van a ayudar a decir voy por buen camino. Es como cuando armas un ponqué y lo vas probando, cuando armas una sopa y la vas probando. Eso es un indicador. O cuando tú le dices a alguien, pruébala, no, le falta sal, le falta no sé qué. Entonces, y cómo voy teniendo esas métricas de éxito que me permiten trabajar. Hay otro tema muy importante y los consultores cuando estamos trabajando en este tema de priorizar y de entender cuáles son las tareas que tienen, a veces las dejamos escritas en un papel, pero cambiamos de página y ahí, ¿dónde era que tenía la idea? A veces utilizamos el celular. Esta es una metodología, el Change Kanban, muy útil. Nosotros, de hecho, la utilizamos con Oscar y nos ha servido fantástico. Y nos ha servido fantástico porque además nos ayuda a no tener encontrones. Oscar es muy de relaciones, muy de tiene que hacer las cosas, pero quién sabe cuándo las hace. Yo soy una alta de que yo soy, ya la hizo, ya la puso, ya cuándo va. Entonces, en vez de yo estarle tomando la tarea, lo ponemos aquí en el to-do, todo lo que hay por hacer, lo que él va haciendo en progreso, pasa el POSIT hacia este lado. Esta es una actividad que vamos a empezar a trabajar también con ustedes. Y cuando yo ya finalicé la actividad, lo pongo en done. O sea, ya lo entregué. Entonces, es una manera de que entre compañeros podamos ver cuál es el seguimiento y la traza que tiene cada uno sin tener que estarlo llamando, atormentando, teniendo aquí, respirándole aquí, que eso al final pierde uno mucho más tiempo y no es tan efectivo como si utilizara este tema. Y los Insight Boards y el Feedback Loops nos ayuda a entender y a recopilar esa retroalimentación de los demás equipos de trabajo. Entonces, qué es lo que piensan los ejecutivos, qué es lo que piensan los gerentes, qué es lo que piensa el staff. Facilitadores, porque estos mismos pueden haber facilitadores, pero también pueden haber anclas para el cambio. Entonces, ¿de qué manera? Digamos que estos son un poquito los reactivos, pero se llaman anclas del cambio porque de todas maneras lo que se busca es entender la opinión positiva o negativa para poder ajustar y ver esas estrategias que estamos trabajando, de qué manera se van a trabajar en el tiempo. Y la otra herramienta es el Lean Startup, que lo que nos ayuda es precisamente a desarrollar esos negocios, esos productos. ¿Cómo puedo hacer esas adaptaciones y ajustes rápidos? ¿Cómo los ciclos los ajusto? Ustedes se acuerdan que los proyectos antes eran de 2 años, de 3 años, ¿no? Los proyectos ahora súper largos, absurdos de largos, son de 6 meses. ¿Cómo empiezo a elaborar ese plan de negocio? ¿Cómo construyo un prototipo? Y a partir de ese prototipo empiezo a probarlo y no necesito que todo el proyecto esté, sino que me voy a ir moviendo. Y para eso tengo 5 principios. El primero es construir, medir y aprender.
Nuevamente aparece la medición. Entonces, ¿cómo empiezo a crear un prototipo mínimo viable? ¿Qué es lo mínimo viable que debería de tener para poder pasarlo a producción, a que ya esté, sea que sea un tema interno que voy a incorporar en la organización o un tema que voy a pasar y lanzar hacia los clientes? Entonces, ese mínimo viable. Después viene esta validación y este aprendizaje. Entonces, ¿cómo podemos entender esa visión? ¿Cómo podemos entender las necesidades y deseos que tienen nuestros clientes? Y después me voy a este concepto del mínimo producto, donde ya empiezo a construir, a medir y aprender, porque arriba en el primero ya definí cuál es mi producto viable. Aquí ya lo empiezo a generar y a medir, que es un poco los prototipos cuando uno le da esos conceptos a los clientes como para que lo prueben. Pruébenlo y me dicen cuáles son esos ajustes. Aquí empiezo a entender cuál es ese proceso, cómo empiezo ahora sí a trazarme esas metas un poco más de mediano y largo plazo para mi producto y cómo hago feedback. Definitivamente siempre en el pivot yo empiezo a hacer ese producto, a entender cuál es esa mejora que empiezo a construir sin sacar del mercado interno o externo en la organización para poderlo trabajar y poderlo desarrollar. Y a todo lo que yo haga de productos, yo lo debo gestionar, hacer una debida gestión del cambio. En esa gestión del cambio es importante investigar y entender cuál es el prototipo que se va a lanzar, cómo hago ese diagnóstico para poder entender cuáles son esas palabras en la comunicación que debo trabajar con la gente para que ellos entiendan. Entonces, si voy a cambiar un nuevo sistema de CRM, pues entonces le voy a decir, esto es mucho más ágil, mucho más fácil, mucho más sencillo. Entonces, ahí empiezo con esa investigación a planear y crear esas nuevas interacciones y esas nuevas experiencias de transformación. Entonces entendamos un poco de dónde surge esto, ¿sí? Y si miramos dentro del el material o lo que tenemos, pues se habla de los orígenes. Siempre que uno habla de consultoría, pues viene un referente a nivel mundial que es McKinsey and Company, ¿cierto? Hay otras, Deloitte, hay otro tipo de marcas, pero los grandes orígenes, pues estamos hablando que surge en 1926 con una historia increíble, o sea, una empresa que llegó a ser comparada con la Iglesia Católica, con unos estándares supremamente altos, donde ser consultor prácticamente daba un estatus muy, muy grande en las organizaciones. Y todo surge, y vean que me pareció súper interesante investigando y preparando el tema. El señor Mackenzie era un contador. Aquí tenemos a nuestra contadora pública, que es Diana, y ahí nos viene el primer análisis. ¿De dónde nace? De datos y cifras. Por eso es que dentro de esta consultoría también vamos a trabajar con muchos datos y cifras. ¿Y hacia dónde se enfocaban esas consultorías en aquella época? A la eficiencia operativa y la estructura organizacional. Veníamos de guerras mundiales donde había una crisis económica muy grande, donde había que lograr una recuperación social, una recuperación económica, una recuperación política. Y bueno, no se podía depender 100% de lo que el gobierno o el sector público pudiera hacer, sino que las organizaciones, pues dentro de esta competitividad y toda esta industrialización, pues buscaban ser mucho más eficientes. Y es lo que un consultor debe llevar a una empresa, a ser más eficiente, porque hay que estar repletas las empresas de problemas. Y esos primeros enfoques eran la eficiencia operativa y la estructura. Y si revisamos un poco, cuando se habla de la estructura organizacional, también se habla que la mayoría de consultores lo que hacían era para que las empresas fueran mucho más eficientes, pues eran adelgazar la estructura. Y cuando adelgazamos la estructura, ¿qué hacemos? Sacar gente. Entonces, en ese momento, el ser humano no era la prioridad. Otro de los temas pues, muy famosos dentro de estos diagnósticos que se hace en consultoría, pues son las 5 fuerzas de Porter, que las vamos a ir viendo por el camino y vamos a ir viendo cómo las aplicamos, pero rápidamente la entrada de nuevos competidores, la llegada de un nuevo producto, un nuevo servicio al mercado en el cual estamos trabajando, pues es una fuerza que nos puede frenar o impulsar y nos tiene que llevar a movernos. La rivalidad ya entre los competidores existentes. ¿Sí? ¿Cómo nos repartimos esa torta? ¿Cómo nos hace también enfocarnos o nos hace especializarnos en un sector?
Por ejemplo, entonces Amazon es una especializada, vende muchos libros, dicen que es la librería más grande del mundo, pero vende solamente libros electrónicos y posteriormente entró ahora al mercado de los libros físicos. Mientras que hay otros tipos de negocios que se enfocan únicamente en el libro físico, no han entrado al libro digital. Entonces hay una especialización en los mercados. La amenaza de productos y servicios sustitutos, y aquí les quiero hacer una pregunta. En este Zoom en el que estamos conectados, ¿es una amenaza para qué tipo de mercado? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué se les ocurre? Cualquier Para cosa. las aerolíneas, porque no Para las tenemos que aerolíneas, viajar por tanto. ejemplo. Estamos aquí. ¿Sí? ¿Cómo se hubiera hecho esta certificación hace 5 años? No, Y hace Alguien para 10 tenía que, años tocaba viajar. tocaba viajar universidades también, para las para las universidades también. universidades. Entonces, ¿quién iba a imaginarse que una plataforma iba a ser una amenaza para aerolíneas, para hoteles, para el mismo sector, para el comercio? ¿Cuánto mueve el turismo? Entonces, ahí empezamos a entender que antes se hablaba entonces de que los sustitutos se sustituía el producto principal. No, yo ya puedo sustituir por cualquier otra cosa y me evito una gran cantidad de dinero en un viaje simplemente utilizando una plataforma como Zoom. Otra de las fuerzas de las que nos hablan es esa negociación del proveedor, porque tal vez cuando uno quiere ofrecer un producto o un servicio, pues tiene por detrás unos stakeholders que son los que tal vez le prestan un servicio y dependo de qué tanto puedo negociar o no con esos proveedores para que yo pueda llegar a ser mucho más eficiente. Y la última, pues el poder de negociación del cliente. Eso es increíble. Sobre todo aquí en Colombia somos maestros de la negociación, pedimos descuento por todo, pedimos rebaja por todo, pedimos, no sé cómo le dirán en Panamá o en Venezuela, pero aquí pedimos hasta la ñapa. Entonces, si a uno le dicen que vale, no sé, $10, uno dice que le paga 7, pero que además le encime dos cositas más. Y, y así en Colombia es una cosa loca. Por ejemplo, y les vamos a contar aquí una experiencia rápidamente. Duramos un mes sin internet aquí con el proveedor de Claro y trate de arreglar una cosa y que no, y que visítate un mes completo y nada. Entonces nos dijeron, listo, ya se solucionó el problema y llaman aquí a doña Diana Patricia, experta en servicio, y señora Diana, mire, ¿cómo le fue con el arreglo del internet? Y les pegó una vaciada, les pegó, pues al otro día Elegantemente. elegantemente, vinieron, nos cambiaron, nos pasaron de 150 megas a 300 megas, nos cambiaron los dos repetidores que teníamos viejitos por cuatro repetidores nuevos, nos cambiaron el módem y no nos cobraron un peso más. Ah, y adicional a eso les dimos que la factura por un mes, por habernos dejado sin internet, no se la íbamos a pagar completa. El poder de negociación que tiene ahora el cliente es muy fuerte. Entonces, como consultor debemos entender no solamente conocer a mi cliente o conocer a la empresa que voy a asesorar, sino todo ese dinamismo y están las leyes, la política, la cultura, una cantidad de cosas. Y esto evoluciona hacia los años 90 con la llegada de los computadores, llegada del Internet, llegada de la tecnología. Y bueno, ahora con la era digital estamos hiperconectados, trabajamos desde el celular, tenemos todo el conocimiento. Tengo que dar un asesoramiento estratégico. Para dar ese asesoramiento estratégico tengo que hacer una evaluación, que para eso nuestra evaluación y conocer el estado actual de la empresa es Vipro. Defino unos objetivos hacia dónde quiero llevar a mi cliente, ese crecimiento, lograr esa productividad, lograr esa rentabilidad y tengo que construir un desarrollo, una ejecución de estrategias. Tengo que ser completamente estratégico. Después tengo que identificar esos cambios. Ya Diana nos habló de todo el tema del cambio y lo vamos a estar viendo durante todo el proceso. Tengo que conocer la cultura, tengo que saber qué se está haciendo ya, qué no han hecho, qué obstáculos hay, qué problemas se me han presentado o qué problemas ha tenido la empresa frente a este tema o unos temas similares que no les ha permitido evolucionar. Y aprender a gestionar todo ese cambio. Hay que gestionarlo, hay que llevarlo, hay que supervisarlo, hay que aprender a bailar con la más fea y saber que no todo el mundo me va a decir que sí. Y después, ¿cómo lo comunico? Es desarrollar una estrategia de comunicación sobre estos cambios que estoy proponiendo, llevándolos entonces a esa asimilación, afrontando esa resistencia, encontrando cómo encuentro esos primeros movers que son los que me van a llevar al desarrollo. ¿Para qué? Para evaluar lo que ya he hecho y efectivamente hacer esos ajustes. Entonces tengo que ir y me quedo bailando todo el tiempo en este ciclo. Esto es lo que yo me muevo como consultor y de ahí no me salgo.
Y entonces hago el ajuste y vuelvo y asesoro, sigo identificando, y es así como sucesivamente vamos a empezar a construir este rol y este desarrollo que yo debo empezar a tener como un consultor en una organización. Entonces, ya en resumen, y con esta ya cierro para podernos ir a descansar. Ya no debo generar un impacto en resultados en dinero únicamente. Entonces que la empresa creció, pero despidió al 50% de su gente. No. ¿Por qué? Porque lo hemos visto. En este momento, post pandemia y con todo este boom de la cultura, el bienestar, la felicidad, el wellness, todo, debe haber una importancia donde el factor humano es lo más importante.